Los instrumentos de recolección se dividen en cualitativos y cuantitativos. Dentro de los cuantitativos, los más conocidos son encuestas y test, y dentro de los cualitativos, entrevistas, informante clave, historia de vida, grupo focal o grupo de discusión. Y hay algunos que los tomamos para cualquiera de las dos metodologías, como son observación y análisis documental. Una vez que hemos construido nuestros instrumentos de recolección de información, en base a las unidades de análisis que vamos a revisar, vamos a empezar a trabajar en el campo. Recabamos la información, aplicamos los instrumentos y viene el proceso de análisis. Si la información es de corte cuantitativo, el análisis va a estar basado en estadística descriptiva. Este procesamiento de la información de tipo muestral en base a indicadores comunes como puede ser porcentaje, medidas de tendencia central, medidas de dispersión o variación, que ustedes han visto en la materia estadística. Si la información es de corte cualitativo, básicamente se trabajan dos procesos de sistematización. Uno es el método comparativo continuo o método comparativo constante y el otro es la reflexividad sistemática. El método comparativo continuo se construye por medio de una tabla en la cual establecemos las categorías emergentes, el saber del investigador y los dichos o incidentes. Las categorías emergentes, como su nombre lo indica, devienen del campo y me permiten a mí sistematizar, organizar por medio de conceptos teóricos la información variada que me dijeron en entrevistas o que dijo el informante clave o que vienen del análisis de la observación. La reflexividad sistemática, por otra parte, lo que busca es, a partir de lo trabajado en el marco teórico, desarrollar procesos de reflexión continua, iluminando el análisis de campo desde las teorías trabajadas en los marcos teóricos. Una vez que hayamos concluido con esta sistematización, organización y análisis de la información, vamos a pasar al proceso de triangulación. Triangular implica cruzar información. Hay distintos tipos de triangulación. Yo puedo triangular métodos, investigadores, lógicas o la triangulación que nosotros vamos a desarrollar que tiene por finalidad construir conocimiento. ¿Qué vamos a triangular? Y ha llegado el momento de juntar las distintas partes de la investigación. En primer lugar, los marcos teóricos, en segundo lugar, lo trabajado durante el trabajo de campo y finalmente todos los aportes que el investigador pueda hacer. Este cruce de información se va a ir construyendo en capítulos. Los capítulos de la triangulación van a ser los que van a concluir en el informe final de mi tesina. Una vez pasado el proceso de triangulación, llegamos a las conclusiones. Las conclusiones son un apartado teórico, es un apartado técnico. No puedo poner cualquier cosa en las conclusiones. Básicamente en una investigación se retoman las hipótesis o supuestos y se afirman o desechan con fundamento, breve fundamento, pero necesariamente tienen que devenir del proceso de investigación. Es muy peligroso llegar a conclusiones, y de hecho está mal, que no tengan sustento en el cuerpo del trabajo. Genial, hemos concluido nuestro proceso básico de investigación, pero si la guardamos en un armario, se la entregamos a la directora de tesina o la entregamos en la universidad, ¿qué hacemos con ella? No tiene ningún sentido. Toda investigación tiene que concluir con un apartado de propuesta. La propuesta puede tener dos caminos básicos. Por un lado, la publicación o divulgación y por otro lado, un proyecto de acción. La publicación puede ser muy básica, desde gestionar para que quede en la biblioteca de la universidad o simplemente ir a un ateneo, llevar a un informe o un artículo a una revista de divulgación general o hacer procesos más importantes para una divulgación de carácter científico. Mientras que el proyecto de acción implica que yo considero que el conocimiento que he logrado construir puede aplicarse directamente en la realidad. Vamos a suponer que ustedes trabajaron con una organización social en la cual consideran que pueden aplicar una estrategia de análisis de grupo directamente en la organización. Presentan el proyecto a dicha organización y empiezan a trabajar en el área que hayan investigado. Una vez que hayamos concluido con este proceso que es la cocina de la investigación, vienen los apartados de forma. Toda investigación tiene apartados de forma de apertura y apartados de forma de cierre. Los apartados de forma de apertura corresponden al prólogo, resumen, agradecimientos, fundamentación, introducción y justificación.
algunos de ellos obligatorios, otros no. Por ejemplo, el prólogo es la consideración que otra persona hace sobre mi proceso de investigación. Generalmente se busca una persona que sea más importante que el investigador para que le dé sustento y fuerza al trabajo. No es obligatorio, pero necesariamente si incluye un prólogo tengo que incluir la firma de la persona que me lo hizo. El segundo, el resumen, sí es un apartado obligatorio y muy importante. Es un instrumento que se usa para la divulgación después de la investigación. Es un apartado técnico que no debería superar las 200 palabras, se escribe en un solo texto y debe contener los elementos centrales de la investigación, es decir, el planteo del problema, la lógica de construcción de marco teórico, cómo y dónde se desarrolló el trabajo de campo y a qué conclusiones se arribó. Al término del resumen se ubican las palabras claves. Las palabras claves que devienen del problema son los conceptos centrales sobre los que gira la investigación. Muy importantes porque después nos van a permitir manejarnos en materia de búsqueda sobre investigaciones que nos interesen. Una vez que tenemos hecho el resumen y las palabras claves, este se traduce al inglés. Entonces vamos a conformar el abstract y debajo de él las keywords, que son las palabras claves en inglés. Además de esto, vamos a construir el apartado de fundamentación. La fundamentación implica dar razones por las cuales es importante este trabajo. Para mí en forma personal, para la organización para la cual estoy haciendo el estudio, en este caso el Instituto de Educación Superior, para la temática que se está trabajando, para la disciplina, ¿por qué creo realmente que vale la pena hacer un estudio sobre este objeto que estamos trabajando? La introducción es un resumen del tema y la justificación, la respuesta a quién lo hizo, por qué lo hizo y para qué lo hizo. Si ustedes van a realizar fundamentación, incluyen dentro de ella la introducción y la justificación. Agradecimientos. Los agradecimientos pueden o no estar, es uno de los apartados optativos. ¿A quién se agradece? A las personas que han colaborado con el proceso de investigación. Por ejemplo, una biblioteca, la misma organización que nos abrió las puertas para hacer el estudio, la familia que nos soporta y aguanta que desarrollemos un trabajo tan profundo como es un trabajo de investigación, etc. Vamos ahora a los apartados de cierre. En los apartados de cierre vamos a incluir el índice, la bibliografía o referencias bibliográficas y el posfacio que puede o no estar. Vamos a analizar cada uno de ellos. En primer lugar, el índice. Existen básicamente dos tipos de índices, los índices analíticos o los índices sintéticos. El índice sintético es el que usa la literatura. Por ejemplo, dice un capítulo de una novela, Juancito se fue al campo, pero no sabemos qué hay adentro de ese capítulo. Ese no nos sirve. Nosotros tenemos que trabajar con índices analíticos, en el cual establezcamos títulos y subtítulos ordenados por un esquema numerado. La investigación tiene que ser lo más formal posible y comunicar de la mejor forma posible su contenido. Y el índice nos permite revisar rápidamente el contenido de un informe de investigación. Las referencias bibliográficas, como dijimos, son muy importantes. Cualquier autor que haya sido citado en cualquiera de los apartados del trabajo de tesis debe estar incluido en las referencias bibliográficas, con todos los elementos que componen las normas o establecen las normas APA. Las referencias bibliográficas se ordenan alfabéticamente. No es que haya un autor más importante que otro. Todos ellos son importantes y se ordenan alfabéticamente. El posfacio. El posfacio dijimos que no era obligatorio. Pero vamos a suponer que yo quiero dar algunas consideraciones sobre cómo me fue en el trabajo, qué cosas me costaron, qué cosas fueron muy buenas, qué cosas no se pudieron realizar porque no hubo acceso. Eso no se puede poner en las conclusiones porque dijimos que estas eran un apartado técnico. Si quiero hacer estas consideraciones, incluyo un posfacio. Finalmente vienen los anexos. Los anexos van a incluir los instrumentos de recolección de información, las entrevistas, encuestas, las crónicas, todo lo que nosotros recabamos en el campo lo vamos a incluir dentro de los anexos. Además, puedo incluir algún documento inédito que sea muy relevante para la investigación. ¿Por qué inédito? Todo lo que se puede citar no se incluye en los anexos. Por ejemplo, no voy a incluir un recorte periodístico o una ley. Queda bien porque uno dice, bueno, me queda más gorda la tesis, pero no corresponde. Entonces, solamente vamos a incluir aquellos documentos que son inéditos, que no se pueden consultar de otra forma. Y finalmente, incluimos también en los anexos
los apartados que corresponden al análisis de datos, todo el proceso estadístico, el método comparativo continuo, análisis de reflexividad. Todos esos procesos de investigación y de análisis pueden ir incluidos en los anexos. Sin duda, el desarrollo de una tesis es un trabajo arduo. Por eso vuelvo a recomendarte que pienses en un tema que te llame mucho la atención. Te va a llevar tiempo. Si trabajas paso a paso y consultas al tutor, la vas a ir desarrollando poco a poco y vas a ver lo satisfactorio que es poder terminar un trabajo de investigación. Muchas gracias.